Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Un apéndice a las bienaventuranzas. Sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, 3. Han visto lo que Cristo exige: pobreza de espíritu, pureza de corazón, mansedumbre, misericordia, alegría al sufrir persecución, etc. Para que nadie dude ni se inquiete ante estos mandatos de Cristo, pensé que sería bueno, como cierre del discurso anterior, disipar las sospechas y prejuicios en el espíritu de los hombres con esta dulce y apacible escritura: sus mandamientos no son gravosos. El mundo censurador objeta a la religión por ser difícil y fastidiosa. Miren qué fastidio es. Malaquías 1:13. Por lo tanto, el Señor, para invitarnos y animarnos a la obediencia, presenta la religión en sus bellos colores y nos la presenta como hermosa y placentera, con estas palabras: sus mandamientos no son gravosos. Esto bien podría llamarse un ingrediente edulcorante añadido a la religión y puede servir para eliminar la aspereza y dureza que el mundo carnal quiere imponer sobre los caminos de Dios. Para aclarar los términos, consideremos: 1. ¿Qué se entiende por mandamientos? Con esta palabra, mandamientos, entiendo los preceptos del Evangelio: fe, arrepentimiento, abnegación, etc. 2. ¿Qué significa no gravosos? La palabra griega significa que no son tediosos ni pesados. Hay una meiosis en las palabras: sus mandamientos no son gravosos, es decir, son fáciles, dulces y excelentes. Observemos, por tanto, que ninguno de los mandamientos de Dios es gravoso, cuando nos llama a ser mansos, misericordiosos y puros de corazón. Estos mandamientos no son gravosos. Mi carga es ligera, Mateo 11:30. La palabra griega para carga significa propiamente el lastre de un barco, que se desliza por las olas con tanta rapidez y facilidad como si el barco no tuviera peso ni presión. Los mandamientos de Cristo son como el lastre de un barco, útiles, pero no problemáticos. Todos sus preceptos son dulces y fáciles, por lo que se les llama placentero, Proverbios 3:17. Para ilustrar y ampliar esto, consideremos dos cosas: 1. ¿Por qué Cristo impone mandamientos a su pueblo? 2. Que estos mandamientos no son gravosos. 1. El primer punto en ¿por qué Cristo impone mandamientos a su pueblo? Hay dos razones. En primer lugar, en cuanto a Cristo, es acorde con su dignidad y estatus. Él es el Señor Supremo. Este nombre está escrito en su muslo y en su vestidura: Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. ¿Y acaso no debe un rey establecer leyes para sus súbditos? Es uno de los derechos reales, la flor de la corona, promulgar leyes y estatutos. ¿Qué es un rey sin sus leyes? ¿Y acaso Cristo, por quien reinan los reyes, Proverbios 8:15, no promulgará sus edictos reales para gobernar el mundo? En segundo lugar, en cuanto a los santos, es bueno para el pueblo de Dios tener leyes que frenen las exorbitancias de sus corazones rebeldes. ¿Hasta dónde extendería la vid sus frondosas ramas si no estuviera podada y atada? El corazón estaría dispuesto a desbocarse en el pecado si no tuviera la aflicción que lo podara y las leyes de Cristo que lo ataran. Los preceptos de Cristo se llaman yugo, Mateo 11:30. El yugo es útil. Impide que los bueyes se desvíen y se desvíen. Así también, los preceptos de Cristo, como yugo, impiden que los piadosos caigan en el pecado. ¿A dónde no iríamos, a qué opiniones y prácticas condenables, si las leyes de Cristo no nos frenaran? Bendito sea Dios por sus preceptos. Ese es un yugo bendito que yuga nuestras corrupciones. Corríamos al infierno si no fuera por él. Las leyes de Cristo son un cerco espiritual que mantiene al pueblo de Dios dentro de los pastos de las ordenanzas. Algunos que han roto este cerco y se han desviado ahora están en el aprieto del diablo. Así vemos la necesidad que tienen los santos de la ley real. 2. Lo segundo que debo demostrar es que los mandamientos de Cristo no son gravosos. Confieso que son gravosos para el hombre no regenerado. Lamentar el pecado, ser puro de corazón, sufrir persecución por causa de la justicia, es una palabra dura, gravosa para la carne y la sangre. Por lo tanto, los mandamientos de Cristo se comparan con ataduras y cuerdas, porque los hombres carnales los consideran así. Los mandamientos de Dios refrenan a los hombres de sus excesos y los atan a su buena conducta. Por lo tanto, odian estas ataduras y, en lugar de romper con el pecado, dicen: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas, Salmo 2:3. El hombre carnal es como una novilla indómita que no soporta el yugo, sino que cosea y azota, o como un toro salvaje en la red, Isaías 51:20. Así, para una persona en estado natural, los mandamientos de Cristo son gravosos. En cambio, para un hijo de Dios, mientras prevalece la corrupción, pues solo es parcialmente regenerado, las leyes de Cristo le resultan molestas.
La carne clama que no puede orar ni sufrir. La ley en los miembros se rebela contra la ley de Cristo. Solo la parte espiritual prevalece y hace que la carne se someta a los mandatos de Cristo. Una persona regenerada, en la medida en que lo es, no considera gravosos los mandamientos de Dios. No son una carga, sino un deleite. Los mandatos divinos no son gravosos si los consideramos primero positivamente en estos 8 puntos. En primer lugar, un cristiano consiente los mandatos de Dios, por lo tanto, no son gravosos. Consiento en que la ley es buena, Romanos 7:16. Lo que se hace con consentimiento es fácil. Si la Virgen da su consentimiento, el matrimonio se lleva a cabo con alegría. Un hombre piadoso, en su juicio, aprueba las leyes de Cristo y, en su voluntad, las consiente. Por lo tanto, no son gravosos. Un hombre malvado está bajo presión, el terror de la conciencia lo arrastra al deber. Es como un esclavo encadenado a la galera. Debe trabajar, quiera o no. Se ve obligado a tirar de la cuerda, a remar. Pero un hombre piadoso es como un súbdito libre que consiente las leyes de su príncipe y obedece por elección propia, al ver su equidad y racionalidad. Así, un corazón misericordioso ve belleza y equidad en los mandamientos del cielo que suscita consentimiento, y este consentimiento los hace no gravosos. En segundo lugar, son mandamientos de Cristo, por lo tanto, no gravosos. Lleva mi yugo, Mateo 11:29. Los mandamientos del Evangelio no son leyes de un tirano, sino de un Salvador. Los mandamientos del esposo no son gravosos para la esposa. Su ambición es obedecer. Esto basta para animar y estimular la obediencia, los mandamientos de Cristo. Como dijo Pedro en otro sentido, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas, Mateo 14:28, así dice un alma misericordiosa, Señor, si eres tú quien quiere que me lamente por el pecado y anhele la pureza de corazón, si eres tú, querido Salvador, quien me manda a hacer estas cosas, obedeceré con alegría. Tus mandamientos no son gravosos. Un soldado, al mando de su general, emprende una valiente ofensiva. En tercer lugar, los cristianos obedecen por amor y entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Por lo tanto, en las Escrituras, servir y amar a Dios se combinan. Los hijos de los extranjeros que se unen al Señor, para servirle y amar el nombre del Señor. Isaías 56:6. Nada es gravoso para quien ama. El amor aligera una carga, le da alas a la obediencia. Un corazón que ama a Dios no considera nada tedioso excepto su propia monotonía y lentitud. El amor hace pesado el pecado y ligera la carga de Cristo. En cuarto lugar, un cristiano avanza con la ayuda del Espíritu, y el Espíritu facilita cada deber. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. El Espíritu obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, Filipenses 2:13. Cuando Dios nos capacita para hacer lo que nos manda, entonces sus mandamientos no son gravosos. Si 2 personas llevan una carga, es fácil. El Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir con nuestros deberes, a llevar cargas. Él, por así decirlo, nos acompaña en el yugo. Si el escribano guía la mano del niño y le ayuda a formar su letra, al niño no le resulta difícil escribir. Si el imán atrae al hierro no le resulta difícil moverlo. Si el Espíritu de Dios, como imán divino, atrae y conmueve el corazón, obedecer no es difícil. Cuando al pájaro se le dan alas, puede volar. Aunque el alma por sí misma sea incapaz de hacer el bien, con 2 alas, como aquella mujer del Apocalipsis, Apocalipsis 12:14, el ala de la fe y el ala del Espíritu, ahora vuela velozmente en obediencia. El Espíritu me levantó, Ezequiel 11:1. El corazón es celestial en la oración cuando el Espíritu lo levanta. Las aspas de un molino no se mueven por sí solas, pero cuando sopla el viento, giran. Cuando un vendaval del Espíritu sopla sobre el alma, ahora las aspas de los afectos se mueven velozmente en el cumplimiento del deber. En quinto lugar, todos los mandamientos de Cristo son beneficiosos, no penosos. Y ahora, oh Israel, ¿qué exige de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que lo ames, que guardes sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Deuteronomio 10:12 y 13. Los mandamientos de Cristo son alimento para ellos. Y ciertamente no son penosos. La salvación se encuentra en cada precepto. Obedecer las leyes de Cristo no es tanto un deber como un privilegio. Todos los mandamientos de Cristo se centran en la bienaventuranza. La medicina es en sí misma muy desagradable, pero como promueve la salud, nadie la rechaza. Los preceptos divinos son molestos para la carne, pero, al tener una acción tan excelente que nos hace santos y felices, no deben considerarse penosos. El aprendiz se contenta con soportar el duro trabajo, porque le abre el camino a su libertad.
El erudito lucha voluntariamente con las intrincadas dificultades de las artes y las ciencias porque le sirven tanto para ennoblecerlo como para progresar. Con cuánta alegría obedece el creyente las leyes que revelan el amor de Cristo. El sufrimiento no es penoso si conduce a una corona. Esto llevó a San Pablo a decir, me gozo en las debilidades, en las persecuciones, 2 Corintios 12:10. En sexto lugar, es honorable estar bajo los mandatos de Cristo. Por lo tanto, no son gravosos. Los preceptos de Cristo no nos agobian, sino que nos adornan. Es un honor servir a Cristo. Con qué alegría remaban los remeros en la barcaza que transportaba a César. El honor hace que el precepto sea fácil. Una corona de oro es en sí misma pesada, pero el honor de la corona la hace ligera y fácil de llevar. Puedo decir de cada mandato de Cristo, como Salomón habla de sabiduría, ella dará a tu cabeza un adorno de gracia, una corona de gloria te entregará, Proverbios 4:9. Es honorable trabajar en la corte. El honor del yugo de Cristo lo hace fácil y digno. En séptimo lugar, los mandatos de Cristo están endulzados con alegría y, por lo tanto, no son gravosos. Cicerón se pregunta si puede llamarse propiamente una carga lo que se lleva con alegría y placer. Cuando las ruedas de un carro están engrasadas, corren veloces. Cuando Dios derrama el aceite de alegría, cuán rápido corre el alma por los caminos de sus mandamientos. El gozo fortalece para el deber. El gozo del Señor es vuestra fuerza, Nehemías 7:10, y a mayor fuerza, menor cansancio. A veces Dios nos da consuelo y entonces el cristiano puede correr bajo el yugo. En octavo lugar, los mandamientos del Evangelio son finitos, por lo tanto, no son gravosos. Cristo no siempre nos impondrá sus mandamientos. Cristo pronto nos quitará el yugo del cuello y nos pondrá una corona en la cabeza. Llegará un tiempo en que no solo seremos libres de nuestros pecados, sino también de nuestros deberes. La oración y el ayuno son fastidiosos para la carne. En el cielo no habrá necesidad de oración ni arrepentimiento. Allí cesarán los deberes. Ciertamente, en el cielo los santos amarán a Dios, pero el amor no es una carga. Dios brillará en su belleza, y enamorarse de la belleza no es gravoso. En el cielo, los santos alabarán a Dios, pero su alabanza será tan dulcificada por el deleite que ya no será un deber, sino parte de su recompensa. El cielo de los ángeles es alabar a Dios. Esto hace que los mandamientos de Cristo no sean gravosos, aunque espirituales, son temporales, es solo un tiempo y los deberes dejarán de existir. Los santos no estarán tanto bajo mandatos como abrazos. Espera un poco y te quitarás la armadura y terminarás tus fatigosas marchas. Así, hemos visto que los mandamientos de Cristo, considerados en sí mismos, no son gravosos. Consideremos los mandamientos de Cristo comparativamente y veremos que no son gravosos. Hagamos una comparación cuádruple. Comparemos los mandamientos del Evangelio, 1, con la severidad de la ley moral, 2, con los mandamientos del pecado, 3, con los tormentos de los condenados, 4, con la gloria del cielo. Los mandamientos de Cristo en el Evangelio no son gravosos comparados con la severidad de la ley moral. Esta era una carga tan pesada que ni nosotros ni nuestros padres podíamos soportarla. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, Gálatas 3:10. Es imposible que un cristiano alcance la rigurosidad de esto. Los mandatos de oro del Evangelio, en comparación, son fáciles. Porque, en primer lugar, en el Evangelio, si hay deseo de guardar los mandamientos de Dios, se acepta. Si primero hay una voluntad dispuesta, se acepta, Nehemías 1:11, 2 Corintios 8:12. Aunque alguien nunca hubiera tenido la voluntad suficiente para cumplir la ley moral, no la habría aceptado. Debe haber obedecido, de facto, de hecho, Gálatas 3:12. Pero en el Evangelio, Dios corona el deseo. Si un cristiano dice con humildad, Señor, deseo obedecerte, quisiera ser más santo, Isaías 26:8, este deseo, que surge del amor, se considera corriente. En segundo lugar, en el Evangelio, se admite una fianza en el tribunal. La ley no admitía una fianza. Requería obediencia personal. Pero ahora, Dios nos concede tanto que, lo que no podemos hacer por nosotros mismos, podemos hacerlo por medio de un representante. Cristo es llamado, fiador de un mejor pacto, Hebreos 7:22. No podemos andar con tanta exactitud. Nos desviamos y fallamos en todo, pero Dios nos ve como fiadores, y Cristo, habiendo cumplido toda justicia, Mateo 3:15, es como si hubiéramos cumplido la ley en nosotros mismos. En tercer lugar, la ley mandaba y amenazaba, pero no daba fuerza para cumplir. Se egipcia, exigiendo la historia completa del ladrillo, pero no daba paja. Pero ahora Dios con sus mandamientos da poder. Los preceptos del Evangelio se endulzan con promesas.
Dios manda, hacedos un corazón nuevo, Ezequiel 18:31. Señor, que el alma diga, hago un corazón nuevo. También puedo hacer un mundo nuevo. Pero véase Ezequiel 36:26, también os daré un corazón nuevo. Dios nos manda a purificarnos, lávate, límpiate, Isaías 1:16. Señor, ¿dónde podría yo tener poder para purificarme? ¿Quién puede limpiar lo inmundo? Job 14:4. Vea el precepto convertido en promesa, de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os purificaré, Ezequiel 36:25. Sí, cuando el niño no puede ir, el padre lo toma de la mano y lo guía, ahora no le resulta difícil ir. Cuando nosotros no podemos ir, Dios nos toma de la mano, yo también enseñé a Efraín a andar, tomándolos del brazo, Oseas 11:3. En cuarto lugar, en el Evangelio, Dios ignora las debilidades cuando el corazón es recto. La ley exigía obediencia perfecta. Era la muerte haber disparado por un pelo. Sería triste que el mismo rigor continuara sobre nosotros. Ay del hombre más santo que viva, dice Agustín, si Dios viene a pesarlo en la balanza de su justicia. Es con nuestros mejores deberes como con el oro. Pon el oro en el fuego y verás salir escoria. ¿Cuánta escoria en nuestras cosas santas? Pero en el Evangelio, aunque Dios no tolera las vacilaciones, sí pasa por alto las fallas. Así, los mandamientos de Cristo en el Evangelio no son gravosos comparados con la severidad de la ley moral. 2. Los mandamientos de Cristo no son gravosos comparados con los del pecado. El pecado impone un yugo pesado sobre los hombres. Se compara al pecado con un talento de plomo, Zacarías 5:7, para mostrar su peso. Los mandamientos del pecado son gravosos. Si un hombre se encuentra bajo el poder y la furia de cualquier lujuria, ya sea codicia o ambición, cuanto se fatiga y se atormenta. Cuántos peligros corre, incluso poniendo en peligro su salud y su alma, para satisfacer su lujuria. Se fatigan cometiendo iniquidad, Jeremías 9:5. ¿Y no son los preceptos de Cristo fáciles y dulces en comparación con los mandamientos austeros e inexorables del pecado? Por eso, Crisóstomo bien dice que la virtud es más fácil que el vicio. La templanza es menos gravosa que la embriaguez. Hacer justicia es menos gravoso que la violencia. Hay más dificultad y perplejidad en la conspiración, Miqueas 2:1, y la búsqueda de fines malvados que en obedecer los dulces y tiernos preceptos de Cristo. Por eso se dice que un malvado sufre dolores de parto con la iniquidad, Salmo 7:14, para mostrar el intenso dolor y la angustia que experimenta al llevar a cabo su maldad. Qué tediosos y arriesgados viajes emprendió Antíoco Epífanes al perseguir al pueblo judío. Muchos han ido al infierno con más dolor que otros al cielo. 3. Los mandatos de Cristo no son dolorosos comparados con los dolorosos tormentos de los condenados. El rico exclama, estoy atormentado en esta llama, Lucas 16:24. El fuego del infierno es tan inconcebiblemente torturador que los malvados no saben cómo soportarlo ni evitarlo. El tormento de los condenados puede compararse con un yugo, y es diferente de otros. Generalmente, el yugo se impone solo sobre el cuello de la bestia, pero el yugo infernal se impone sobre cada parte del pecador. Sus ojos solo verán tragedias sangrientas. Sus oídos oirán los gemidos y gritos de espíritus blasfemos. Sufrirá en cada miembro de su cuerpo y facultad de su alma, y esta agonía, aunque violenta, será perpetua. El yugo de los condenados jamás será quitado. Las huellas no muestran retorno. Los pecadores pueden romper la cadena de oro de los mandamientos de Dios, pero no pueden romper la cadena de hierro de sus castigos. Les es tan imposible limar esta cadena como escalar el cielo. ¿Y acaso no son fáciles los mandamientos del Evangelio en comparación con los tormentos del infierno? ¿Qué manda Cristo? Les pide arrepentirse. ¿No es mejor llorar por el pecado que sangrar por él? Cristo les pide orar en sus familias y en sus aposentos. ¿No es mejor orar que rugir? Les pide santificar el sábado. ¿No es mejor guardar un santo descanso para el Señor que estar eternamente sin descanso? El infierno es un lugar inquieto. No hay tregua de tormento ni un minuto por hora. Apelo a la conciencia de los hombres. ¿No son los mandamientos de Cristo dulces y fáciles en comparación con los dolores insoportables de los réprobos? ¿Acaso obedecer no es mejor que condenar? ¿No son las cuerdas del amor mejores que las cadenas de la oscuridad? 4. Los mandamientos del Evangelio no son gravosos comparados con la gloria del cielo. ¿Qué infinita desproporción hay entre el servicio y la recompensa? ¿Qué son todos los santos, las labores y los sufrimientos de la religión comparados con la corona de la recompensa? El peso de la gloria aligera el deber. He aquí un argumento alentador para la religión. ¿Cómo puede esto hacernos amar los caminos de Dios? Sus mandamientos no son gravosos.
Los creyentes ya no están bajo las atronadoras maldiciones de la ley, ni bajo sus ceremonias, que eran numerosas y gravosas. Los caminos de Dios son iguales, sus estatutos dignos de ser respetados. Él nos invita a llorar para ser consolados. Nos invita a ser pobres de espíritu para que Él establezca un reino sobre nosotros. Dios no es un amo inflexible. Sus mandamientos no son gravosos. Oh, cristiano, sirve a Dios por elección propia, Salmo 119:3. Piensa en el gozo, el honor y la recompensa de la piedad. Nunca más le guardes rencor a Dios por tu servicio. Sea lo que sea que Él prescriba, que sus corazones se suscriban. Reprende a quienes se niegan a obedecer estos dulces y tiernos mandamientos de Cristo. Israel no me quiso, Salmo 81:11. Podemos clamar con Agustín que la mayoría de los hombres prefiere someterse al yugo del diablo antes que al dulce y suave yugo de Cristo. ¿Cuál sería la razón por la que, cuando los mandamientos de Dios no son gravosos, sus caminos son agradables, su servicio es perfecta libertad, los hombres no deberían ceder ante el cetro de Cristo ni rebajarse a sus leyes? Seguramente la causa puede ser ese odio innato que existe naturalmente en los corazones humanos contra Cristo. A los pecadores se les llama odiadores de Dios, Romanos 1:30. El pecado engendra no solo aversión a los caminos de Dios, sino odio, y de la desafección surge la deslealtad. Sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un mensaje diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, Lucas 19:14. Además de este odio innato contra Cristo, el diablo se esfuerza por avivar el odio y la antipatía. Propagan un mal informe sobre la religión, como hicieron aquellos espías en Canaán. Dieron mala fama de la tierra, Números 13:32. Satanás es implacablemente malicioso, y así como a veces nos acusa ante Dios, también acusa a Dios ante nosotros, diciendo, es un amo severo y sus mandamientos son penosos. El designio del diablo es hacer como los hijos de Elí, que hicieron aborrecer la ofrenda de Dios, 1 de Samuel 2:17. Si hay odio y prejuicio en el corazón contra la religión, un enemigo ha hecho esto, Mateo 13:28 y 38. El diablo infunde en los corazones de los hombres un doble prejuicio contra Cristo y sus caminos. En primer lugar, la escasez de quienes abrazan la religión. El camino de Cristo no es más que una senda, Salmo 119:35, mientras que el camino del placer y la vanidad es la calzada. Muchos, ignorantemente, concluyen que este es necesariamente el mejor camino, el que la mayoría sigue. Respondo, son pocos los que se salvan, ¿y no te salvarás tú porque tan pocos se salvan? Nadie argumenta así en otras cosas, hay pocos ricos, por lo tanto, yo no seré rico, es más, él se esfuerza por ser rico. ¿Por qué no deberíamos argumentar así sabiamente sobre nuestras almas? Son pocos los que van al cielo, por lo tanto, nos esforzaremos más por ser de esos pocos. ¿Qué argumento tan débil es este? Son pocos los que abrazan la religión, por lo tanto, tú no. Lo más excelente es más raro. Hay pocas perlas y diamantes, en Roma, pocos senadores. La escasez de quienes abrazan la religión demuestra que el camino de la religión es excelente. No cualquiera puede llegar a Corinto. Se nos advierte que no naveguemos con la multitud, Éxodo 23:2. La mayoría de los peces van a la red del diablo. En segundo lugar, los caminos de la religión se deforman y se vuelven desagradables por los escándalos de quienes la profesan. Respondo, reconozco que el brillo de la religión se ha visto muy eclipsado y manchado por los escándalos de los hombres. Esta es una época de escándalos. Muchos han hecho de la apariencia de religión una llave para abrir la puerta a toda impiedad. Nunca se ha tomado el nombre de Dios más en vano. Esto es lo que nuestro Salvador predijo, es necesario que vengan tropiezos, Mateo 18:7. Pero para deshacernos de este prejuicio, consideremos lo siguiente, los escándalos no provienen de la religión, sino de la falta de ella. La religión no es peor, aunque algunos abusen de ella. Desagradar la religión porque algunos de quienes la profesan son escandalosos es como decir, porque el siervo es deshonesto, por lo tanto no tendrá una buena opinión de su amo. ¿Es Cristo menos glorioso porque algunos qué? ¿Llevar su librea es escandaloso? ¿Acaso la religión es peor porque algunos de sus seguidores son malos? ¿Acaso el vino es peor porque algunos son intemperantes? ¿Acaso una mujer detesta la castidad porque algunos de sus vecinos son impuros? Argumentemos con sensatez. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, Juan 7:24. Dios a veces permite que surjan escándalos en la iglesia con un propósito. En primer lugar, como un juicio justo contra los hipócritas.
A estos devotos viscos que sirven a Dios para sus propios fines, el Señor, en justicia, les permite caer en prácticas horribles y depravadas para exponer su bajeza al mundo y que todos vean que no eran más que cristianos moteados, demonios pintados, Judas, primero un hipócrita astuto, luego un traidor visible. En segundo lugar, los escándalos sirven para endurecer a los profanos. Algunos pecadores desesperados que jamás le dirían una buena palabra a Dios no se dejarían ganar por la religión, serán heridos por ella. Dios permite que los escándalos sean un desgarro para los hombres y los sumerjan aún más en el pecado. Jesucristo, Dios bendito por los siglos, es para algunos una roca de tropiezo, Romanos 9:33. Su sangre, que para algunos es bálsamo, para otros es veneno. Si la belleza de la religión no atrae, los escándalos de algunos de sus seguidores precipitarán a los hombres al infierno. En tercer lugar, los escándalos en la iglesia son para la cautela de los piadosos. El Señor quiere que su pueblo camine con temor. No os ensoberbezcáis, sino temed, Romanos 11:20. Cuando caen los cedros, que tiemble la caña cascada. Los escándalos de los profesantes no son para desanimarnos, sino para advertirnos. Andemos con más cautela. Los escándalos de otros son señales que los santos deben evitar. Y que todo esto sirva para eliminar estos prejuicios de la religión. Aunque Satanás intente, con falsos disfraces, hacer odioso el Evangelio, hay en él belleza y gloria. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Permítanme persuadir cordialmente a todos los hombres a abrazar los caminos de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Dios nunca nos impone una carga sino para librarnos de nuestros pecados. Sus mandamientos son nuestros privilegios. Hay gozo en el camino del deber, Salmo 19:11, y el cielo al final.